de la fe es recibir lo que Dios nos ofrece. Es que no ha salido. La necesidad del Espíritu Santo. Es decir, si nosotros entendemos que el propósito de Dios o de la fe es recibir lo que Dios nos ofrece, ¿qué es lo que Dios nos ha ofrecido? Nos ha ofrecido su Santo Espíritu. Por supuesto, hay un montón de cosas más que Dios nos ha ofrecido, pero específicamente cuando vemos a Dios en toda la inmensidad de su soberanía y su poder, pues es realmente la necesidad del Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Voy a pasar, para adelantarme, como 3 filminas, porque es del repaso. Entonces está la 1, la 2, ¿verdad? La 3, que son de la 4, que es repaso. La 5, que es repaso. Y a partir de ahí hablamos de las 4 palabras de fuego, de viento, y también en la 6, el aceite y la lluvia. Estos son los 4. La semana pasada nosotros estuvimos viendo también, y esa la vamos a pasar porque ya ustedes se acuerdan de los 4 nombres, ¿verdad? Los 4 nombres para el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y también habíamos visto que es el Espíritu de Cristo y el Consolador. Esos son los 4 nombres que aparecen. Vamos a repasarlos. ¿Cuáles son los 4 nombres? El Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y el Consolador. Esos son los 4 nombres que recibe el Espíritu Santo. Entonces, hablamos también de la primer palabra con que identificamos o se identifica el Espíritu Santo, que es fuego. Y hablamos un poco sobre lo del fuego, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? ¿Y qué se acuerdan del bautismo de fuego? Que deberíamos de entender esta metáfora, ¿verdad? ¿Y cómo debiéramos de entender la metáfora sobre el fuego? ¿Qué es el bautismo en fuego? Reservado para el día final, es decir, tiene que ver con el juicio. No es que hay un bautismo en fuego. Ajá, que realmente cuando hablamos cuando se usa la metáfora sobre esta parte del fuego de Dios, del celo, tiene que ver con el celo sobrenatural de lo espiritual, tiene que ver con que estos aspectos es como aquellos hombres que caminaron con Jesús, dicen, no ardía nuestro corazón cuando oíamos que nos abría la palabra. En esto es donde tenemos que enfatizar el aspecto de esto, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que crea la pasión. Cuando hablamos de crear la pasión, estamos hablando de ese fuego, ¿verdad? Que se ha malentendido. ¿Por qué se ha malentendido? Porque alguna gente piensa, no, es que usted tiene que ser bautizado en fuego. Y si usted es bautizado en fuego es destruido, hermano, porque el fuego está reservado para el final. Entonces, tenemos que entender, y a mí me gusta que hacer el sobreénfasis porque la metáfora como sí tiene que entenderse como la pasión de Dios en nuestros corazones. Si yo tengo el fuego de Dios es porque estoy hablando de pasión, no como se cree. ¿Se acuerdan que leímos el texto? Que Juan le dijo, yo bautizo en agua, pero hay uno que viene tras de mí, que no soy digno, ¿verdad? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros quedemos muy claros con esto. Sí, sí hay claridad. Yo quisiera que todo el mundo estuviera aquí para tener esa claridad, porque yo estoy seguro que y sería bonito una dinámica que un domingo que viene un poquito más, o que viene más gente, ustedes les pudieran decir, ¿cómo cree usted que es el bautismo en fuego? Para que ustedes oigan. Bueno, fue un poco la discusión del martes pasado, de lo que ustedes creían que era el bautismo en fuego, ¿verdad? Entonces, el bautismo en fuego es pasión de Dios en nuestros corazones. Tiene que ver con el aspecto, porque muchos lo han malentendido y entendían que, ok, si yo soy bautizado en fuego, porque leímos los textos de Pedro, ¿se acuerda Pedro? Que entonces el oro se
fusiona a través del fuego. Pero este texto no está hablando de un bautismo, está hablando de que es verdad. Si nosotros pasamos en la pasión por Cristo, en la contemplación de Cristo, en esa pasión por Cristo, nosotros vamos a experimentar, por supuesto, una transformación. Pero no es el bautismo en fuego. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En la próxima filmina habíamos hablado de lo que quedaba por ahí con los textos de Lucas 24:32, porque dice que después de que los apóstoles recibieron el Espíritu en Pentecostés, tuvieron una pasión que perduró durante toda su vida y los impulsó a hablar palabra de Dios. Es decir, la pasión fue algo permanente, hermanos. Fue algo que fue perseverante. Vea que cuando nosotros vemos el evento de Pentecostés, ¿verdad? Cuando ellos reciben el Espíritu, esa pasión fue la que los llevó hasta la muerte, hermanos. Hasta la muerte. Murieron. Todos los apóstoles murieron como mártires, predicando a Cristo, predicando lo que ellos habían confirmado en sus corazones. Pedro fue encarcelado, ¿verdad? Y al final él dijo, y le dijeron, bueno, lo vamos a soltar, pero si usted sigue hablando de Jesús, va otra vez para adentro. Y nomás saliendo, dice, en las gradas mismas de la cárcel, saliendo de donde estaba, empezó a predicar a Cristo. Y a él no le importó y dijo, no, pues, si me maten, que me maten. Si me muero, que me muera. Que me muero por algo. Esa es la pasión, hermanos, que hoy nosotros quisiéramos ver o tener o que esté, pero parece, hermanos, que hemos desvirtuado un poco el asunto de iglesia, porque la pasión es por otra cosa a veces. Hoy la pasión es por tener un super edificio. Hoy la pasión a veces es por tener más gente, ¿verdad? Hoy la pasión es por ser la iglesia más grande. Y de ahí, por supuesto, yo pienso que al final no es como nada malo, pero si esa pasión por eso no es la misma pasión por Cristo y dar la vida por Jesús y entender el propósito, estamos mal. Porque nosotros podríamos ser miles de personas en una iglesia, pero ¿cuánta pasión por Cristo hay? ¿Cuánta pasión por Dios? ¿Cuánta pasión por las almas, hermano? Y tampoco es porque seamos una iglesia pequeña que eso también pasa, porque no es cierto. Es decir, al final seguro mucha gente dice, no, es mejor tenemos muchos aunque no haya pasión, porque de todas formas los que no tienen tantos tampoco tienen pasión. El tema es la pasión por Jesús, la pasión por Dios, el fuego que arde dentro de mí, ese fuego de Dios. De verdad, sí necesitamos un bautismo, pero en ese tipo de fuego, de pasión, de amor por las almas. Amén. Creo que dijimos también que sufrir por causa del reino es parte de tener esa pasión, ¿verdad? Pásenmela ahí, porfa. Creo que, no sé si sí dijimos eso, pero no sé si está. Pero no, vamos a entrarle al agua y a la lluvia, porque de verdad, si no, no vamos a llegar. Al agua y a la lluvia. Hermanos, cuando nosotros vemos la otra figura, es el agua o la lluvia. Realmente hay algunos textos que aparecen en 1 Corintios 12:13, en Juan 7:37-38, en Juan 4:13-14 y en Tito 3:5, que a nosotros nos habla con respecto a esto. Vamos a ver y vamos a leerlos. No sé si los reparto o levantan la mano y así bien rápido. 1 Corintios 12:13, ¿quién dijo yo? Bueno, dele. Juan 7:37-38, ¿quién dijo yo? Allá está Giselle. Juan 4:13-14, yo. Y Tito 3:5, bien, Nati. Vamos a leerlos bien duro. 1 Corintios 12:13. Oigan, ¿qué dice esa escritura? Se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es decir, se nos dio a tomar como el agua. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? Interesante es poder ver cómo Pablo dice, usted entonces es de un mismo espíritu.
de uno solo. Y como agua se nos dio a beber. En Juan 7, 37 y 38 dice así. Ujú. Ok, y en Juan 7, Juan 4, 13, 14, noten estos dos textos de Juan. El 7, 37 y 38 fue el que estuvimos hablando el domingo. ¿Se acuerdan? Los que sí estuvimos todos el domingo. ¿Verdad? Con respecto a esto, el que de verdad quiere tomar de mí tendrá vida. Y Juan 4, 13, 14, ¿verdad? ¿Qué es lo central que él dice ahí? ¿Qué es lo central de ese texto, hermanos? Lo central. No tendremos sed jamás. Ahora, si nosotros vemos esa metáfora, tenemos que sacarle punta. ¿Qué significa no tener sed jamás? ¿Qué es no tener sed jamás? Por ejemplo, yo tengo sed, voy a tirarles esta agua. ¿Qué es no tener sed jamás? ¿Se imagina a alguien? Ajá. Cuando usted toma agua, ¿qué pasa? A usted se le quita el agua. Hay una hidratación. No. Se le quita la sed. Bueno, se dice que uno tiene que tomarse unos 12 vasos de agua. ¿Cuánto se ha tomado usted hoy? ¿Quién se ha tomado 8 vasos de agua hoy? ¿Por qué, hermano? Porque le dan ganas de ir al baño. Pero cuando uno toma agua naturalmente, sí, claro, y usted entra en un estado en donde usted, ajá, pero al final es un proceso en el cual usted entra y usted oye a la mayor parte de gente diciendo, uy, no, qué feo tomar agua. Ajá, ¿verdad? Porque nosotros somos un por ciento muy elevado de agua. Pero no todo mundo le gusta el agua. Por ejemplo, ahora, pensemos no tener sed jamás. Fue lo que Jesús les dijo. ¿A qué se refería Jesús? Ajá. ¿Qué dice? Vamos a leer en ese texto lo anterior, creo que en el 10 y en el 16, para ver cómo nos va. Leamos del 10 al 16. Ajá. Ok. Ajá. Vamos a leer. Conectados todos ahí, iglesia, por favor. 4 del 10 al 16. Y noten estas palabras para ver si logramos en- encontrarnos con la verdad que Jesús dice. A ver, vean ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está con la samaritana y le está diciendo, si usted supiera qué es realmente no tener sed, usted tendría que pedírmelo a mí y yo se lo voy a dar y usted va a ver que su vida va a cambiar. Jesús está hablando de la eternidad. Jesús está hablando de algo que trasciende, hermanos, de algo que va más allá solamente de querer a Jesús. Ajá, es Jesús diciéndole que, vea, usted pídamelo. Hermanos, vean, y aquí es donde hay un asunto que es sobreenfático. Si usted me pide, yo le daré y usted no tendrá sed jamás. Pensen o pensemos, ¿cuántas veces nosotros le pedimos a Jesús este tipo de cosas? Vean, usted y yo somos buenísimos para pedirle a Jesús que me quite el dolor de cabeza, ¿verdad? Usted y yo somos buenísimos para decirle a Jesús que me ayude en el problema. Usted y yo somos buenísimos para decirle, Señor, que me saque de la torta. Usted y yo somos buenísimos para pedirle al Señor que guarde a los huilas, a los hijos y que, ¿verdad? Somos buenísimos. Pero note lo que Jesús le está diciendo, pídame. ¿Qué es lo que Jesús le está pidiendo? Jesús le está diciendo, pídame que yo sea la fuente y el manantial de agua en su vida. Pídame,
pídame que yo sacie todo su ser, pídame que yo sea el todo en usted, pídame que usted ya no sea usted y que sea yo en usted. Pídame eso y yo le aseguro que usted no va a tener sed jamás. No, porque nosotros le pedimos sobre la obra de la cruz los beneficios. Pero Jesús no quiere solamente que usted y yo vivamos de los beneficios de la cruz. Él quiere que Él ser mi vida. Hermanos, Él quiere ser mi vida. Él no quiere ser mi Salvador solamente. Ya es mi Salvador. Él quiere ser mi vida. Si usted supiera el don de Dios, le dice, ¿qué es el don de Dios? ¿Qué es un don? Un regalo. Si usted supiera cuál es el regalo de Dios para usted, soy yo, le dice Jesús. Y usted me pide a mí, yo le voy a dar y usted nunca más tendrá sed. Hermanos, la sed de la iglesia, el interés de la iglesia, la identidad de la iglesia se va a encontrar cuando haya revelación de Dios. Porque hoy la iglesia y el culto se han convertido en algo central. Y lo central no puede ser el culto. Lo central tiene que ser Cristo, hermanos. Pero de ahí, hermanos, nosotros tenemos que encontrar a Cristo. Pero ¿dónde lo vamos a encontrar? En la meditación de mi corazón, de día y de noche, en mi casa, en la intimidad y en la iglesia. Pero si nosotros no nos acercamos ni a la iglesia, hermanos, es posible que hay gente que definitivamente ni la Biblia hablan más que cuando vienen a la iglesia. Entonces uno dice, bueno, pero no podemos ser cultocéntricos. Tenemos que ser Cristo todo. Y ese Cristo todo implica, si usted sabe cuál es el don, ¿por qué antes de pedir, por qué dice Jesús, mayores cosas que estas ustedes harán? Es lo mismo, porque Jesús estaba hablando de que Él es la vida. Hermano, pero la revelación de Cristo en la iglesia no está. No está. Nosotros se nos ha sido revelado algunas cosas. Y aquí yo estoy hablando de una iglesia de sana doctrina. Ni hablo de iglesias que este tema ni se ven, ni se oyen, ni se tocan, en donde es otra cosa. Es una razón social, es una razón para extendernos y ayudar afuera, que es excelente y magnífico. Es para hacer obra social, pero dentro de la obra social me beneficio. ¿Sí? Me beneficio, porque al final ustedes ven, hermanos, los templos que hoy existen. Y sí, son iglesias que posiblemente ayudan mucho. Pero ¿estará Cristo revelado ahí? ¿O estará solamente el punto de partida en donde Cristo dijo, no se olviden de los pobres? Yo siento que hay mucha iglesia, no se olvida de la gente de afuera porque la quiere traer a la iglesia, pero tampoco el Señor es el centro, ni el todo. Otra vez, las obras que son especiales e importantes de hacer, pero no pueden ser el todo, hermanos. Y esto es lo que Jesús está hablando. Pídame en que yo sea revelado. Pídame en que yo sea su vida. Hermano, usted sabe lo que es que usted diga, ya yo no vivo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cómo cree usted que caminaríamos nosotros? Hermano, pero esto es, los que van a ir al cielo son los que tienen a Cristo. Entonces, ¿tenemos a Cristo o tenemos los beneficios de su obra? Ajá, yo siento que hay una parte de la iglesia que le está siendo revelado el Hijo. Y Jesús lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y Jesús dijo, si el Padre no le revela al Hijo, a nadie le es revelado. ¿Quién da la revelación del Hijo? El Padre. Y Jesús dice, ustedes no conocen el don de la vida. A Samaritana le dice, no conoce el don. Si usted conociera el don de la vida, si usted conociera realmente quién soy yo, usted me pediría a mí, yo le voy a dar y usted tendrá y no tendrá sed jamás. Sed es la necesidad de verdad de una vida que trasciende, hermanos, emocional, sentimental, espiritual, en todo. Es una plenitud. Sí.
Ujú. Que tiene que nacer de nuevo. Es del agua y del espíritu. Nosotros hemos nacido del agua, en el bautismo del agua. Y por eso Juan decía, yo bautizo en agua, pero hay otro que viene detrás, que es que bautiza en espíritu y en fuego. Entonces, vean que el caso de Nicodemo, ¿verdad? Ya lo conocidísimo, don Nicodemo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros conocemos el bautismo. Yo creo que nosotros hemos nacido del agua a través de la obra de Cristo, pero hemos nacido realmente del Espíritu. Ese es un asunto que sí tengo que saberlo y yo tengo que saberlo, hermano. Una cosa es que usted tenga el Espíritu Santo y otra cosa es que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella. Digo, no sé si está bien la comparación, pero me doy a entender, hay un gran énfasis en esto. Ahora, ¿qué dice Tito 3:5? Ahora, notemos ahí en lo que sigue. Vean en lo que sigue, en Santiago capítulo 5, verso 7, dice, por tanto, estamos ahí, aquí está escrito ahí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Otra vez, el agua como símbolo del Espíritu Santo. Otra vez, el agua como símbolo del Espíritu Santo. Hermanos, no cabe la menor duda, ¿verdad?, que nosotros debiéramos de ser rociados y de verdad que esa agua, que es la figura del Espíritu Santo, nos llene. Cuando a usted le cae el agua, ¿qué pasa? Digamos, sin sombrilla, se moja todito. Usted se para bajo el aguacero, usted se moja, no le queda nada seco. Esa es la intención del Espíritu, saturarnos, llenarnos, ¿verdad? Cuando yo oigo que en Costa Rica que los suelos la tierra está saturada, ¿verdad? Y que entonces ¿qué es lo que quieren decir cuando está saturada los suelos? Y que con cualquier aguacerito, ¿qué pasa? Ven ese sentido. Es lo mismo, hermanos. El sentido es este. Si yo estoy como los suelos saturados, con cualquier cosita que el Espíritu venga y ponga además, yo me rebalso. Pero hermano, usted sabe cómo cuesta la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Porque los suelos a veces están áridos, están secos. Y en tal sequedad, usted ha echado agua donde está muy seco. Usted echa y es como si nada. Se la traga. Y usted dice, ¿y qué es esto? ¿Verdad? Es como que no cayera. Santiago está hablando que hay que esperar con paciencia hasta que se reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y hoy vamos a ver la ilustración del granjero esperando pacientemente por la lluvia, ¿verdad? Porque esta es la escena de la agricultura de Palestina. Palestina ha desarrollado, hermanos, dicen que es impresionante, la parte de la agricultura en una tierra tan desértica. Sí. No, dicen que es impresionante ver en medio del desierto una diversidad de flores. Impresionante. Tulipanes. Impresionante. Dicen que es algo impresionante en medio desierto. ¿Cuál es el secreto? El agua. Si Dios nos dejó todo a nosotros a dispensas, hermanos, para que entendiéramos lo espiritual en lo natural. Pero a veces nosotros, hermanos, no lo captamos, ¿verdad? En muchas cosas la Biblia expresa de esa manera. Ahora, Dios le había hecho esta promesa a los israelitas antes de que ellos cruzaran hacia la tierra de Canaán.
Si ellos obedecían sus mandamientos, dice, y les vamos a Deuteronomio capítulo 11 y verso 14. Vamos a ver algunas cosas que dice el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y la profecía del Antiguo Testamento, dice lo siguiente con respecto a esta parte de la lluvia. Es otra figura del Espíritu Santo. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Se iban a recoger tres cosas: el grano, el vino y el aceite. Algunos versículos antes de su profecía acerca del derramamiento del Espíritu, es Joel quien dijo que Dios va a derramar una lluvia temprana y una lluvia tardía. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos, ahí está Joel capítulo 2, verso 23, que dice así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Hermanos, y en otra poderosa profecía acerca de la venida del Señor, en Oseas capítulo 6, verso 3, Oseas exhorta al pueblo, hermanos, para que, diciéndoles lo siguiente: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que plantarnos a ver. Vean estas dos profecías. Estas dos profecías tienen un cumplimiento que se dio y que se dará. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Inclusive, aquí en Oseas existen 4 palabras hebreas para definir lluvia. Y voy a pedirle que lo pasemos para que veamos estas 4 palabras. 4 palabras para definir lluvia. Hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de esa lluvia? ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de que esto sea lo que en nosotros de verdad? Si queremos florecer, necesitamos la lluvia. Por ejemplo, dentro de esas 4 palabras, ¿verdad? La primera palabra es la lluvia. Creo que ahí está. La lluvia. Heshen. Vea cómo estoy hablando ahí. Es la lluvia intensa o fuerte. Esa es la lluvia. Cuando los israelitas decían, llegó la lluvia, es una lluvia intensa y fuerte. Quiero que busquemos por lo menos 2 de los textos. Ezequiel 13, 11 y 13. Ezequiel 13, 11 y 13, don Adrián. Y Esdras, doña Vivi, 9 y 13. Sí, señor. ¿Qué dice esa parte? Vean cómo el profeta Ezequiel entiende algo de lo que nosotros necesitamos comprender también. ¿Qué dice? 13, el verso 11 y el verso 13. Cuando se habla de la lluvia, se habla de la intensidad, de lo fuerte, de una lluvia torrencial. Y cuando la lluvia venía, se iba a traer al suelo todo. Venía granizo, venía viento, venía la furia, venía algo. Y la lluvia, esa lluvia era una lluvia, y el pueblo de Israel, y en la voz profética de Ezequiel y tanto en Esdras también, ellos sabían que igualmente como estaba la lluvia, la referencia ahí es tanto así estaba el pecado. Y a como estaba la lluvia tan fuerte, tanto era el furor de Jehová. Entonces, esta lluvia fuerte, cuando se habla de estas palabras hebreas para definir lluvia en Oseas, ¿verdad? Porque él dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es decir, Dios se manifiesta, hermanos, y se sigue manifestando. Y yo creo que ustedes me han escuchado contar esa anécdota con respecto al agua. Sí, me han escuchado. Había una gente y en un pueblo
¿verdad? En los Estados Unidos y había llegado tal sequedad y tenían tiempo, ¿verdad? Entonces se empezaron a reunir para orar pidiéndole a Dios que lloviera. ¿Sí se acuerdan? No, hombre, de verdad. Resulta que esa gente empezaron a orar y pasaron las semanas y no llovía y pensaban y seguían orando y se volvían a reunir y ya todas las iglesias del entorno, ¿verdad? Ajá, entonces, muy bien, Iris. Entonces, se reunieron y no llovía y dice que un día de tanto llegó un hombre y les dijo, es que ustedes no están orando con fe. Se sintieron tan insultados, ¿verdad? Y le dijeron, claro, nosotros tenemos mucha fe, estamos madrugando, estamos haciendo oración, ayuno, ruego, súplica, gritos, de todo estamos haciendo y no llueve. Y él les dijo, no, si ustedes tuvieran fe, ustedes traerían su paraguas para no mojarse, pero no tienen fe porque no traen el paraguas. Ustedes saben que no va a llover. Exactamente eso es lo que pasa a veces con la iglesia. Sí, tenemos el Espíritu Santo. Pero seguro lo dejan en la casa, hermanos, porque en la iglesia a veces no se mueve. Es cierto, tenemos el Espíritu Santo, pero se mueve el Espíritu Santo como esa lluvia torrencial fuerte. Se mueve el Espíritu Santo. Sí, lo tenemos, pero ahí, ¿a dónde? ¿Verdad? Si lo tenemos, tenemos que dejarlo que Él se manifieste. Pero nosotros a veces, hermanos, como creyentes, a veces no, hermano, a veces a nosotros nos detiene cualquier cosa, sin que el Espíritu Santo nos haya dicho, vaya, venga, dé, haga. A veces somos, no, pues ya yo sé lo que hago. El Espíritu Santo a veces no se ocupa. La otra palabra, la segunda palabra para lluvia es la lluvia tardía. Y en la lluvia tardía, la palabra en el hebreo es malkosh. Aparece en 8 lugares. M-A-L-K-O, malkosh. Aparece en 8 lugares. Ustedes saben por qué uno cuando predica o enseña, aunque usted no sea una persona de conocimiento del hebreo, del griego, por qué es importante decir cómo se dice o cómo es que se traduce la palabra. Ajá, pero ¿por qué es importante? Es que yo pienso en eso, porque ¿para qué les digo si al final tampoco ni la sé pronunciar? Ajá, pero no solo eso, es porque se supone que uno debiera despertar el interés en el oyente a que vayan a buscar Malkosh. Ojalá yo lo despierte en esta hora en ustedes. Yo tengo un libro, yo tengo una Biblia interlineal de griego y hebreo, un Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero hay uno del Antiguo Testamento, en el hebreo. Entonces usted puede ir a buscar la palabra, porque no siempre lluvia es Malkosh o lluvia tardía. No, bueno, vea Deuteronomio 11:14, ¿qué dice? Y vea que dice Job 29:23. ¿Quién dijo? Iritas. ¿Quién dijo Proverbios 16:15? Es decir, otra vez, acuérdense que estamos hablando de la lluvia como la figura del Espíritu Santo. La parte del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era algo que ellos no lograron disfrutar, ¿verdad? Porque venía sobre, no estaba dentro. ¿Sí? Nosotros en el Nuevo Testamento es lo temprano y lo tardío. Está sobre, pero está dentro. Sí. Tenemos el Espíritu adentro. Ajá. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu adentro y lo tenemos afuera. Nos está guiando a toda verdad internamente y externamente. Las manifestaciones del Espíritu externas son poderosas, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve que alguien oró por alguien y le salieron todos los demonios, es porque el Espíritu Santo está manifestándose de externamente, haciendo un trabajo en la obra de la iglesia. Entonces, no es el poder del que está orando, es el poder del Espíritu Santo que obra a través de aquel que ora.
junio, julio, agosto, ¿verdad? Que es esas lluvias y que viene y empieza entonces usted ve el café floreciendo. Lo prepara octubre, noviembre y en diciembre ya están las cogidas de café. Dios siempre ha hablado a través de esto. Nosotros, si en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo funcionaba en gran poder y gloria, el Nuevo Testamento muestra que nosotros debemos movernos en el poder del Espíritu. Iglesia, necesitamos despertar a la lluvia del Espíritu. Necesitamos exponernos al agua del Espíritu. Necesitamos, es urgente, hermano, es urgente porque a nosotros a veces estamos retardando cosas de las manifestaciones del Espíritu de Dios en nosotros. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Somos unos debiluchos en la carne, solo pensamos en comer y en dormir. Nada de velar y orar. Vea, la lluvia temprana es lloré. Lluvia temprana. Lloré o moré. Cuando se habla de estas dos palabras, ven el Salmo 84:6. ¿Qué dice ese salmo? Vamos bien rápido, iglesia, porque ya no me dio tiempo, ya voy a... Ok, ¿y qué dice? Ya Joel 2:23 lo leímos. Jeremías 5:24. Sí, dele, don Adrián. Vea, Dios da agua, lluvia temprana y tardía a su tiempo. Es decir, Dios, se lo resumo, Dios nunca llega tarde. ¿Cómo? Dígalo. 1, 2, 3. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nunca llega tarde. La lluvia temprana y la lluvia tardía está a su tiempo. A Dios no se le ha salido todavía nada de las manos. A nosotros sí. Nosotros con cosas, con circunstancias, con situaciones, ¿verdad? Porque el mundo a nosotros nos ha cautivado de una forma impresionante. Nos ha cautivado en un poco de cosas. Y entonces, claro, nuestros afanes y nuestras circunstancias proceden del mundo. Es lo que debo hacer, lo que no tengo que hacer. Y entonces sufrimos de un montón de males. La mayoría de males que sufrimos tienen que ver con esa connotación. El estrés, el tránsito, los huecos y la cosa y la plata y lo otro y aquí y allá. Y Dios dice, no, yo nunca llego tarde. Yo doy la lluvia temprana, la lluvia tardía. Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Y tenemos que encontrarnos en la valentía del Espíritu para saber esperar confiadamente en el Señor, porque se nos mueve todo a veces, ¿verdad? Qué torta, y sí, sí, confía en el Señor, le dicen a uno, y usted dice, sí, sí, yo estoy confiando, pero lo que necesito es ver cómo salgo de esto. Pero confiemos en el Señor. Y el otro término para lluvia se refiere a la lluvia en general. Como dice en Deuteronomio capítulo 32 y verso 2. ¿Qué dice? 32:2 de Deuteronomio. Ajá. Es decir, que esta lluvia se refiere a esta lluvia en general. Es una lluvia que viene. Si estamos hablando de la figura del Espíritu Santo como la lluvia, entonces la secuencia de la lluvia, en la parte natural y en la parte espiritual tiene su connotación. La secuencia dentro de la lluvia en la parte natural. Bueno, estas lluvias operaban como ciclos cada año, ¿verdad? Naturalmente así funciona. Nosotros aquí tenemos solo 2 estaciones, ¿verdad? Donde hay 4 estaciones es interesante, pero usted, no importa cuál mundo, cuál país sea, pero la lluvia siempre está. En cualquier... Así sea, en Estados Unidos llueve muy poco en algunas partes, ¿verdad? Por ejemplo,
una vez recuerdo que estábamos en Nueva York y se vino un aguacero durísimo, ¿verdad? Durísimo, dice uno, nada comparado como llueve aquí, pero la gente estaba asustada. ¿Qué aguacero? Y yo decía, ustedes no han visto un aguacero donde las cantarillas sacan los baldes y los inodoros y las tapas de todo, ¿verdad? Los tarros de leche pinito y la ropa vieja y el gancho y la cosa de la lavadora y las escobas, ¿verdad? Pero estaban asustadísimos de ver una lluvia tan fuerte. No, no era fuerte, pero bueno, para ellos era una super lluvia. Pero note que siempre la lluvia ha estado, siempre ha estado, siempre ha estado. Pero siempre hay lluvia y ese es el invierno. Esa es ajá. Ahora, luego de los tiempos de mucho calor en el verano, comenzaba a caer la lluvia temprana, el lloré o el moré. Esa era la lluvia temprana, doña Vivian. Sí, la lluvia general. Ah, no, no, porque es la lluvia en general, ¿verdad? Como decía Deuteronomio, solo lluvia. Ajá. Entonces, comenzaba a caer la lluvia, el lloré o el moré, y en aquella región la lluvia temprana o de invierno, a mediados de octubre y mediados de diciembre, ablandaba la tierra para poderla arar y regaba refrescando los campos. Esa lluvia entre octubre y diciembre, entonces si usted va ahorita a Israel, usted está con el lloré o con el moré. Es decir, ahí está la lluvia. ¿Verdad? Hay una lluvia que viene y que está ahí ablandando la tierra para poder ararla porque es desierto, es muy dura. Ahora, luego venía entre los meses de diciembre y marzo la lluvia intensa o fuerte, el Geshen, que es la lluvia. Ajá. Esta clase de lluvia remojaba, empapaba la tierra y llenaba las cisternas, los estanques y los manantiales. Esa la lluvia era una provisión, hermanos. Entonces, esta lluvia entre estos tiempos, ¿verdad? En la parte donde remojaba y empapaba la tierra y llenaba las cisternas y los estanques y los manantiales, era de una provisión. Naturalmente, el Espíritu Santo vino a nosotros por la obra de Cristo. Esta es la primer lluvia, esta es la lluvia temprana, hermanos. Este es el lloré, el moré, el que nosotros tenemos, en donde yo veo a la iglesia que la iglesia tiene el Espíritu Santo. Pero yo no sé si tenemos de verdad lo intenso, el Geshen, la clase de lluvia que remoja, que empapa y que llena las cisternas y los estanques y manantiales, hermanos. Esa es la lluvia que nosotros necesitamos. Después viene cuando la lluvia intensa o fuerte, el Geshen, ¿verdad? Cesaba y comenzaba la primavera, donde caía la lluvia tardía o de primavera. Entonces, ahí tenemos al Malkosh, a fines de febrero y comienzos de abril. Este era el tiempo de la aparición de las flores y el fruto. La cebada se cosechaba en abril y mayo y el trigo en mayo y junio. Es decir, hermanos, vean, hay un momento donde, entonces, lean la escritura y veamos la escritura. Como dice la escritura, y Jesús decía, si ustedes beben de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Saldrá un fruto. ¿Qué es el fruto que Él está esperando? Él está esperando un fruto de la iglesia. Y el fruto que Él espera de la iglesia es la manifestación de Cristo en medio de la iglesia. Es la manifestación del Espíritu Santo. Es tiempo, hermanos, de mayo y junio, del trigo, hermanos, de la cebada. En abril, hermanos, de dar fruto. Ahora, la secuencia de las lluvias en los tiempos espirituales, entonces la lluvia, que es una figura de la presencia del Espíritu Santo, viene a nuestras vidas. Luego de atravesar el verano espiritual caracterizado por la alta temperatura, ¿verdad? Viene otro momento, hermanos, donde nosotros empezamos a experimentar algo. Dios nos envía de su lluvia refrescante para que nuestra tierra
reseca y árida se remueva y se prepare para poner nuevas semillas espirituales. Vea, nosotros, es un ciclo, nosotros tenemos que entenderlo y no solo entenderlo, vivirlo, aceptarlo, recibirlo y decir, Señor, de verdad. A mí me encanta esa canción. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy, ¿verdad? Manda esa lluvia. Ahora, lo que hayamos sido refrescados y renovados, hayamos plantado en fe semillas espirituales. Dios enviará de su lluvia torrencial para llenarnos, sanearnos y cuidar las semillas espirituales que hayamos sembrado. Qué importante es cuando entonces yo estoy en ese espacio en donde la salvación a mí ha venido, donde el Espíritu ha venido y me ha removido mi corazón, que yo aprenda a sembrar, que yo aprenda a dar, que yo aprenda a darme, que es verdaderamente donde el creyente, y yo se lo voy a poner en el ejemplo, es donde de verdad trasciende. Vea, si usted quiere encontrar gente que sirva en la iglesia, es en ese espacio en donde empiezan a ser creyentes. Porque después, hermanos, ¿cómo cuesta? Cuando ya la gente avanzó en años en la iglesia, no sirve. Es decir, no es que no sirva, es que no sirven. Cuesta, hermano, porque entonces usted los oye, no, es que lo que me pasó aquí, me pasó allá, no, es que es un caso, no. Y las decepciones, ¿verdad? Un poco lo que hablábamos el sábado, del cuidado que tenemos que tener de cuál es nuestro concepto de la iglesia. El sábado estuvo poderoso, hermanos, aquí. Esa lluvia era un torrente esto. Entonces, luego que nosotros hayamos refrescado, tenemos que empezar a sembrar, tenemos que empezar a... Al final del proceso, entonces, vendrá lo que llamamos la lluvia tardía, que es la manifestación visible de lo que hemos sembrado. Aquí estamos completos, saciados, bendecidos. Es como esa parte, hermanos, en donde usted llega a la expresión y donde el Espíritu lo guía a usted, a que usted sabe para quién hace usted las cosas. Usted está saciado. Usted no necesita ni el aplauso ni el abrazo. Usted no tiene ya sed. Usted dice, no, pues yo sé por quién lo hago. Usted no sabe, pero yo lo hago para el Señor. No, hombre, sea tonto, qué idiota. Perdón, está grabado. Estando todo el rato ahí en la iglesia. Ah, es que yo conozco. Claro, porque yo sé por qué estoy. Yo sé por quién vivo. Yo sé para quién lo hago. Cuando yo no sé para quién lo hago, entonces caigo en decepción. Entonces es la gente que se decepciona, se entristece, se aburren, se amargan la vida. Porque no hemos experimentado ese poder de Dios, ese fruto del Espíritu. Hermano, cuando usted salta a esa vida, olvídelo. Usted sabe por qué va, por qué viene y por qué lo hace. Entonces no le importa, no le importa. No le importa qué es lo que tiene que hacer, predicar, pintar, lavar, juntar cosas allá afuera, barrer, limpiar. Es lo mismo, cualquier cosa se reviste de espiritual. Amén. Eso es el punto de llenura. Ese es el punto de esta lluvia tardía. Es decir, que es la manifestación visible de Dios en medio de nosotros, hermanos. Es esa parte, hermanos, donde usted dice, de verdad, el Malkosh, el fin de febrero y comienzos de abril es el tiempo de la aparición de las flores y del fruto. Y entonces usted florece, hermano. Usted no lo detiene ni la lluvia ni el tiempo. No, hombre, que la iglesia me voy a predicar, me voy a evangelizar, me voy a hacer las cosas que tengo que hacer porque Dios me ha mandado y yo sé por quién lo hago. No me importa dar de lo que Dios me ha dado porque sé que lo hago para la gloria de Dios. Y que cuanto más dé, más Dios me da para que siga dando. Pero esta comprensión no llega, hermano. Si nosotros no sacamos cuentas, cuánto tiempo usted invierte en Dios y cuánto tiempo Dios nos da, a veces fallamos en el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? ¿Verdad? No,
Imagínense, así, con rigor y firmeza, decir, Señor, yo cada día te voy a dar 2 horas y 40 minutos. A la semana, ¿cuánto es? 2 horas 40 por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Por 7, ¿cuánto es? 7 por 4, 7 por 0, 0, 7 por 4, 28, 2, 7 por 2, 14, 16. Son 164 horas en una semana. No, 16 horas y 40 minutos. 16 horas tendríamos que darle al Señor. 16 horas pide el Señor. Hay una buena prédica. ¿Sabe qué pide Dios de usted? 16 horas por semana. ¿Dónde está invirtiendo las 16 horas? 5 para orar, 5 para ayunar, 10, 5 para congregarme y el resto para hacer obra social. Ay, qué bueno, ya se la repartí. Hermanos, el Señor nos ayude y que esa lluvia llegue, hermano. Y que estemos dispuestos a recibirla. Y que estemos dispuestos a decir, Señor, satúrame, lléname. Amén. Hermanos, porque si no, usted sabe más o menos cuánto es la falta de comprensión de esto, con lo que empezamos diciendo. Si usted supiera el don de Dios, si usted supiera el don de Dios, me pediría que beba del agua y yo le daría de beber y usted no tendría nunca sed.